A continuación, deconstruiré el mito del amor familiar y lo irracional del ser humano promedio al considerarlo una verdad trascendental y necesaria. Podemos ver que en las sociedades de Hispanoamérica se ha dogmatizado este amor irracional, ¿no? Y se le está adorando como si fuera un monolito de piedra. Bien, comencemos. El culto al tótem familiar es el síntoma definitivo por el cual este ser humano pues prefiere vivir dentro de la neurosis colectiva, ¿no? Antes que simplemente enfrentar su propia individualidad. El promedio de estas personas pues no pueden vivir sin el chisme de los tíos, de la madre, ¿no? Sin enterarse de la vida del otro, no pueden vivir en silencio, simplemente porque esa neurosis colectiva los alimenta, ¿no? Entonces podríamos estar hablando en este caso de la disección del hombre masa y su temor a la individualidad, a la soledad y demás. Atribuir la tragedia, la pobreza, las disfunciones del hogar a una mala racha o hacia algo divino exime al ser humano, ¿no? Lo exime de aquella irresponsabilidad con la que supuestamente ha llevado su vida, ¿no? Además que los hechos aleatorios del fracaso que pueda constatar su vida lo hacen simplemente adherirse a esta corriente metafísica en la que le echa la culpa a lo irracional, ¿no? Le echa la culpa a que Dios lo ha querido así, a que es una prueba de Dios, o más objetos sin valor irracionales, ¿no? Podemos ver como algunos, mediante hechos históricos, ¿no? Simplemente atribuyen que en esta vida van a sufrir para en otra vida gozar, ¿no? Obviamente, pues, al desenchufarse el cerebro, pues ya no hay más vida, ¿no? Pero a las personas les gusta conformarse con ese condicionamiento psicológico para poder así llenar los vacíos existenciales de sus vidas miserables. Es así como el hombre masa, como el hombre lobotomizado, como el hombre que pues ya está domesticado, preferirá ponerle una vela al altar para esperar aquel llamado milagro y simplemente vivir en una pasividad eterna, ¿no? Es decir, pues este hombre estará esperando a que de un momento a otro pase algo incógnito, místico, en el que su vida se componga antes que pues comenzar él mismo a forjar su propio destino. En el entorno del hombre alienado, la crítica constructiva está estrictamente prohibida, ¿no? Es decir, si por ejemplo le decimos a un familiar que es un ignorante, que pues no sabe hacer esto, no sabe hacer el otro, y que sus conductas nos parecen irracionales y estúpidas, pues simplemente nos encontraremos con un veto, ¿no? Con una prohibición en la que pues el clan prima la mediocridad antes que la excelencia, ¿no? Entonces pues ser parte de estas tareas emocionales a las que quieren arrastrarte tus familiares, pues simplemente te llevará a hundirte racionalmente en la mediocridad de ellos, ¿no? Ya que es tabú pues relevarles sus falencias. Podemos ver cómo se normaliza el error y se aplaude la incompetencia, ya que es un clan decadente, pues se le teme a la excelencia de uno de los miembros y pues simplemente se les protege a los demás, ¿no? Según ellos. Es decir, ¿no? Por ejemplo, supongamos que en una familia hay 5 hijos, ¿no? Y 4 estudian en una universidad basura y uno estudia en una universidad de renombre. Entonces, pues se les querrá mentir a esos 4 que estudian en la universidad basura que la luz nace en la universidad y todas esas mierdas para protegerlo, ¿no? De su supuesta frustración, de su supuesta incompetencia. Vemos cómo esto pasa día a día, simplemente se crean espasmos mentales, se crean fricciones entre personas, ¿no? Porque algunos pues alegan que han logrado algo y otros alegan que también lo han logrado, pero algunos
pues sí se han esforzado, sí han estudiado, sí tienen el conocimiento necesario, global, y otros pues simplemente han pagado para tener un título, ¿no? Se tiene hijos bajo la premisa inconsciente de que Dios proveerá y de que esos hijos, pues biológicamente estarán atrapados en cuanto a una estafa biológica piramidal, ¿no? En la que supuestamente esos hijos tienen la obligación de mantener a esos padres, ¿no? Esto es totalmente irracional porque desde el comienzo pues se le ata financieramente, se le castra financieramente y psicológicamente al hijo a que tenga que ver por su padre por una cuestión irracional, biológica, que pues no es cierto, ¿no? Cuando el Homo sapiens y los antecesores del Homo sapiens y los que rondaban por allí con el Homo sapiens, pues comenzó a ir por la tierra, pues no existía esta condena moral, ¿no? Simplemente son constructos sociales de la sociedad de la época que te dice que tienes obligaciones morales, ¿no? con tus padres, ¿no? Es decir, si tu padre abusó de ti, si tu padre te golpeaba, si tu padre era lo que sea contigo, pues también las personas te dirán que no juzgues a tus padres, ¿no? Y etcétera, atribuyéndole una falsa sabiduría a alguien solo por ser el padre, ¿no? Racionalmente, pues estos testimonios y estas frases, clichés de vida que escuchamos a diario, pues no tienen ningún fundamento científico, ¿no? Más bien entran dentro del campo de la metafísica absoluta. La familia funciona bajo las mismas dinámicas psicológicas de una secta destructiva. Es decir, se premia al hijo obediente, se premia al hijo sumiso, se premia al hijo que se adapte a la mentalidad de ese clan familiar, ¿no? Por ejemplo, el que se adapta a la religión, el que se adapta a la moral, el que se adapta a las costumbres, y más bien se margina, se difama a aquel que quiera romper el molde, ¿no? Aquel que no quiera pues seguir el eje islámico o cristiano de su padre, ¿no? Entonces pues será apartado de la familia, ¿no? Porque estrictamente bajo aquella moral del padre pues ya no es digno, ¿no? Entonces a la sumisión, a la domesticación se le premia, y a la independencia y a la salida, ¿no? De estas estructuras de más al hombre que quiere salir de estas cárceles mentales que imperan en esta secta familiar, pues simplemente se le aísla, se le margina, ¿no? Felizmente, ¿no? Felizmente, viva la marginación. El hombre promedio utiliza la algarabía familiar como analgésico social, ¿no? El hombre promedio, el hombre masa, pues que no es individualista, necesita la bulla de sus consanguíneos. Además que podemos ver toda la simulación de estas personas en las que gastan, ¿no? En la típica comida de fin de semana, a pesar de que muchos están endeudados o no tienen dinero suficiente, pues sacan de por ahí para pues simular mediante la apariencia una supuesta bonanza, ¿no? Una supuesta prosperidad, gastando en banquetes, en alcohol, ¿no? O en lo que quieran gastar, simplemente para que los demás dentro de su clan familiar pues piensen que les va muy bien, ¿no? La cultura hispana santifica el sufrimiento femenino, creando así un vínculo de devoción en el que la madre atrapa al hijo y prácticamente pues toda su vida del hijo varón, esta dependencia se traduce en una dependencia emocional en la que él se siente cómodo, ¿no? Luego podemos ver en el tiempo que esta dependencia de la madre pasa hacia la esposa, ¿no? Hacia la pareja. Entonces pues vemos una devoción irracional que nace desde el constructo social de la devoción hacia la madre, ¿no? Hacia ese monolito, ¿no? De la madre abnegada, de la madre sacrificada, y etcétera. El hombre promedio copia la mentalidad de escasez de su entorno. Detrás de esos consejos de los padres
de que supuestamente el dinero te va a cambiar o de mantener la humildad, pues está pues allí muy dialécticamente la frustración de estas personas, ¿no? El núcleo familiar, el clan familiar, te prefiere sumiso a que seas totalmente independiente. Entonces intentarán meterte a tu cabeza pues muchas tareas mentales de que el dinero corrompe, de que a pesar de que tengas cierto estatus económico, debes mantenerte igual, debes bajar la cabeza, debes estar domesticado, debes cumplir con los paradigmas de la familia, ¿no? También podemos ver otra tara acá, de la que voy a hablar después, en la que el padre procrea, ¿no?, al hijo simplemente como un seguro de vida. Y a partir de esto, pues se forma una estructura llena de dogmas, llenas de tótems, donde el sistema imperante es un vínculo familiar que te obliga a estar unido por cosas completamente irracionales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imagínate que tú seas ateo y que tu padre sea un creyente cristiano a fondo, pues entonces no habría compatibilidad, ¿no? Lo más probable es que cada discusión del entorno a la vida y de la realidad social, pues te llevaría a un gran pleito con él, ¿no? Entonces, pues bajo lo irracional de este pensamiento del tótem familiar, pues no podrías despegarte de tu padre, en este caso, porque supuestamente, metafísicamente, la sociedad inventa que le debes algo a él, ¿no? Algo totalmente irracional, pero que ya es un constructo social arraigado en esta sociedad. Desafiar al clan no es traición, es el primer síntoma de madurez evolutiva, ¿no? Y para todos ustedes, lo único que me queda decirles es que, pues, para el que tenga oídos, que entienda, ¿no? Ahí nos vemos, si es que tienen suerte de verme por ahí. Chao.